Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar, a ver, permítanme aquí. Ok, vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3. Estamos ya, pues prácticamente en la mitad de este módulo número 13. Tenemos la semana número 3, que es la última, en la que analizamos algunos de los contenidos. Analizamos los contenidos de la unidad número 2, ¿no? Porque recuerden que la última semana ya no hay nuevos contenidos, es una semana de integración. ¿Qué significa esto? Que en la última semana es donde demostramos el logro o el nivel que hemos logrado de los aprendizajes esperados de este módulo número 13, ¿no? Hemos conocido los aprendizajes esperados tanto de la unidad número 1, que tiene que ver con la dinámica de la población, como la unidad número 2, que tiene que ver con la economía. Entonces, estamos aún trabajando en esa unidad número 2. Entonces, la semana anterior, la segunda semana, conocimos un concepto muy importante. Me parece que, pues, prácticamente varios de nosotros hemos convivido con este concepto en alguna vez, en algún momento de nuestra vida. O si no, estamos pensando hacerlo, porque siempre tenemos como objetivos, como metas, eh, comprar algún producto, algún artículo. eh, y pues muchas ocasiones los medios por los cuales podemos adquirirlo son a través del crédito, ¿no? Entonces, de alguna forma conocemos que interactuamos con el crédito, pero entonces es un concepto que conocemos. Aquí lo importante es que hayamos identificado cuánto es lo que conocemos sobre el crédito. ¿Qué, qué relación tiene, por ejemplo, el crédito con la tasa de interés? ¿Cómo modifica este concepto el monto de lo que vamos a pagar al final? ¿Qué tiene que ver el CAT? Porque aun cuando el CAT no fue parte de los ejercicios que realizamos, sí es un indicador que nos ayuda a tomar la mejor decisión al momento de comprar a crédito. Es un indicador un poco más eficiente que la tasa de interés. Entonces, de ahí la importancia también que tiene el hecho de que leamos los recursos de la plataforma para que conozcamos más sobre este concepto. Es cierto, tenemos cierto conocimiento porque convivimos con este concepto en nuestra vida cotidiana, pero la idea es que incrementemos lo que sabemos sobre, sobre ello. Bueno, pues vamos a iniciar aquí con nuestra sesión. A ver. Bueno, ok, ya estamos listos. Entonces, estamos en la semana número 3. Este es nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje. Mi nombre es Jorge Joaquín Maevaesa, asesor virtual de este módulo número 13. Entonces, vamos a iniciar. ¿Cuáles son los propósitos de esta sesión? El primero es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Me parece que han identificado con claridad cuáles de las actividades que vamos a realizar, una que nos habla sobre la inversión y la otra que nos habla sobre el ahorro. Entonces, tenemos en la plataforma recursos. En la semana número 2, por ejemplo, tenemos uno de los cuadernos de prácticas, habla sobre el ahorro. Entonces, yo les sugiero que lo lean porque les va a dar un panorama acerca de lo que se mide cuando hacemos un presupuesto. Pero bueno, en esta sesión vamos a hablar un poco más acerca de la inversión, porque es otro de los temas, es otro de los conceptos con los que vamos a trabajar en una de las actividades. Estoy seguro que ustedes tienen un conocimiento sobre lo que es la inversión. Es un concepto muy amplio, es decir, abarca muchos campos. La inversión puede darse, por ejemplo, en el gobierno, en la iniciativa privada, pero también de forma personal. Aquí vamos a hablar un poco más acerca de cómo podemos invertir de forma personal. Porque recuerden que estamos hablando de economía básica, de la economía familiar.
Cuando hablamos del crédito, pues también hacemos referencia al crédito que se da en nuestras finanzas personales. Y ahora cuando hablamos de la inversión, también vamos a hablar acerca de la inversión como un elemento de las finanzas personales. Porque tiene algunas características diferentes cuando invertimos, por ejemplo, en una actividad económica siendo empresarios o cuando invierte, por ejemplo, el gobierno en alguna obra pública. Son conceptos muy, si bien tienen el mismo objetivo, tienen otros aspectos que sí son totalmente diferentes. Entonces aquí lo primero es centrarnos que vamos a hablar acerca de la inversión, pero desde el punto de vista personal. Entonces, una vez que ustedes lean los recursos, que lean sobre estos temas, probablemente tengan algunas dudas o algunos comentarios o algunas experiencias que quieran comentar en esos espacios abiertos. ¿Cuál es el objetivo de ello? Pues socializar y tratar de compartir nuestras experiencias con los compañeros, ¿no? De forma que conozcamos entre todos eh, la forma en que vemos lo que es el concepto de la inversión y vayamos enriqueciendo lo que nosotros mismos sabemos sobre estos conceptos. Y en caso de tener dudas, los podemos comentar aquí en este espacio abierto para el aprendizaje. Otro de los propósitos de este espacio abierto para el aprendizaje es el de conocer criterios. Recuerden que hay algún aprendizaje esperado que se llama así, conocer criterios para elegir la mejor opción. Entonces, aquí vamos a identificar, recuerden que estamos hablando de criterios cuantitativos, no criterios cualitativos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de cuantitativos, nos referimos a cantidad, a económico. Cuando hablamos de cualitativos, nos referimos a características, a cualidades. No nos interesa, bueno, aunque por el momento nos vamos a enfocar en los aspectos cuantitativos, aquellos monetarios, aquellos que de alguna forma nos permiten obtener un mejor rendimiento cuando invertimos. Entonces es importante. ¿Por qué les comento esto? Porque en las actividades que he tenido la oportunidad de revisar, aún tengo pendientes por ahí algunas actividades, sobre todo de la actividad número 4 que no he evaluado, que lo voy a hacer una vez que concluya esta sesión. La mayoría coloca aspectos cualitativos. ¿Por qué es importante migrar? Por la diversidad cultural. Eso no es un aspecto cuantitativo, es un aspecto cualitativo de cualidad. Y todavía sí tenemos que explicar por qué lo que nosotros estamos mencionando, en este caso la diversidad cultural, es un aspecto de la migración. Cuando la diversidad cultural se puede dar por diferentes motivos, pero como se trata de un aspecto cualitativo, no lo vamos a considerar. Necesitamos buscar aquellos aspectos de cantidad, ¿no? El número de personas que migran, qué impacto tiene, por ejemplo, en la economía de una ciudad, en los empleos, aquellos aspectos de cantidad. Entonces, vamos a tratar de conocer estos criterios, por lo menos uno o dos, que nos van a llevar a identificar por qué es importante considerar esto y cómo afectan esos criterios el monto que vamos a obtener en una inversión. Para lograr esta meta, vamos a realizar en conjunto algunas actividades, como siempre, como las de las dos primeras semanas, de los espacios abiertos de esas primeras semanas, un cuestionario y un ejercicio. La idea es que con el cuestionario ustedes incrementen o identifiquen aquellos aspectos que todavía no han podido o que todavía son áreas de oportunidad en estos temas. Entonces, la idea es que con esos cuestionarios ustedes identifiquen estas áreas de oportunidad y le den una revisada nuevamente a los recursos de la semana, ¿no? Pero empleando ahora un método diferente, quizás ahora a través de un cuadro sinóptico, de un mapa conceptual, de un resumen, de un ensayo, cualquier técnica de aprendizaje que les ayude a ustedes a mejorar lo que saben sobre el concepto que aún es un área de oportunidad. Entonces, vamos a realizar estas actividades para fortalecer estas habilidades y conocimientos y, por supuesto, reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes y lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. Entonces, la idea es que ustedes todo esto que estamos viendo en este módulo número 13, de alguna forma lo vinculen con lo que realizan en la vida cotidiana. Me parece que no es tan difícil porque
la cuestión económica siempre está presente en nuestra vida diaria, ¿no? Siempre estamos tratando de adquirir algunos productos por necesidad, algunos no tanto por necesidad, pero siempre tenemos como meta la adquisición de algunos productos y muchas veces no los podemos pagar, entonces recurrimos al crédito como un medio de pago, ¿no? Pero hay que conocer más sobre el crédito y que no es gratis, tiene un costo y hay que aprender a medir ese costo de adquirir las cosas a crédito. De la inversión también y del ahorro, pues siempre estamos tratando de ahorrar, ¿no? Para que nuestra economía sea sana. Bueno, entonces ahora tenemos estos aprendizajes esperados que ya los vimos, ya los analizamos en la semana anterior, pero vamos a reforzarlos, ¿no? Cuando hablamos de describir los procesos matemáticos, hacemos referencia a que seamos capaces de desarrollar el modelo matemático. En esas actividades he notado que muchos tratan de narrar lo que están haciendo en cuanto a los procesos matemáticos, pero eso no es correcto. Lo ideal es que ustedes demuestren que conocen y que pueden desarrollar un modelo matemático, sobre todo que conocen, por ejemplo, la jerarquía de las operaciones, que pueden utilizar en una hoja de cálculo una suma, una resta, una división, una multiplicación, una potencia para poder desarrollar estos modelos matemáticos, no que lo narren, porque muchas veces lo narraban. Sumé esta cantidad más esta y no se trata de narrarlo, se trata de demostrarlo, aunque la palabra puede confundirnos, porque cuando habla de describir, comúnmente hacemos referencia a que señalemos las características de algo, ¿no? O la forma en que desarrollamos algo. Eh, Pero en este caso no es así. Describir se refiere a que podamos demostrar que somos capaces de llevar a cabo un modelo matemático, podemos desarrollarlo. Entonces, para esto utilizamos una hoja de cálculo. Me parece que no es la primera vez que ustedes utilizan una hoja de cálculo. Han tenido oportunidad de utilizarla en algunos otros módulos, por lo menos desde el tercer módulo hasta por acá, han tenido la oportunidad de utilizar una hoja de cálculo. Entonces, se vuelve un aspecto importante, sobre todo porque estamos en una modalidad virtual en la que se espera que independientemente de los conocimientos que nosotros logremos adquirir, también podamos hacer uso de estas herramientas ofimáticas como lo es el procesador de texto, la hoja de cálculo, la presentación electrónica o algunas herramientas para grabar audio, para grabar video o para editar este tipo de archivos, ¿no? Entonces, la idea es esa, que vayamos mejorando lo que sabemos, en este caso, en el uso de la hoja de cálculo o a través del desarrollo de estos modelos matemáticos. Así es, Itzel, sin narrar, no hay necesidad de narrar, con que ustedes coloquen las operaciones, es más que suficiente. Recuerden que el procedimiento es básicamente ejecutar la operación, ¿no? No sé si con ustedes he hecho la comparación, no sé si recuerdan a ustedes en la primaria o en la secundaria, primeramente cuando les colocaban problemas de matemática, ¿qué tipo de cuaderno utilizábamos? Nos pedían una serie de cuadernos de rayas, de cuadros, inclusive creo que hasta de dibujo. Cuando hacíamos operaciones matemáticas, ¿qué cuaderno utilizábamos? El cuadriculado, ¿verdad? Y si hacemos, por ejemplo, una comparación o una semejanza, este cuaderno cuadriculado, imagínense que ha evolucionado. Hoy, ¿qué herramienta sería? De estas que les acabo de mencionar. Claro, una hoja de cálculo. ¿Y por qué la hacíamos en el cuadriculado? Porque era más fácil hacerlo ahí, ¿no? Podíamos colocar los números, hacer las operaciones. Ahora, cuando lo desarrollábamos, también teníamos cierta estructura que muchas veces el mismo profesor nos decía, pongan el problema.
pongan los datos que localizaron del problema que les va a ayudar a identificar el modelo que van a utilizar, ¿no? Así como lo hacemos aquí, y coloquen todas las operaciones que efectúen. Y ahí en esa parte de las operaciones es donde nosotros sumábamos, restábamos, dividíamos y obteníamos el resultado. Inclusive el resultado muchas veces los señalábamos así con un círculo para que el profesor viese que ese es el resultado y al final colocábamos una respuesta apoyándonos, por supuesto, en el resultado que habíamos obtenido. Entonces, en esa parte de las operaciones, ahí no narrábamos. Ahí colocábamos todas las operaciones que llevábamos a cabo para poder resolver el problema, ¿no? Ha evolucionado hoy, pues con toda esta tecnología que hoy tenemos, ahora tenemos hojas de cálculo en lugar de un cuaderno de cuadros, tenemos una hoja de cálculo y ahí es donde vamos a desarrollar todas las operaciones, las que consideremos que son necesarias para resolver nuestro problema. Sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. Tratamos de incrementar el conocimiento que tenemos respecto a la hoja de cálculo, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es lo mismo que hacíamos antes, solo que ahora con herramientas tecnológicas, ¿no? Utilizamos un procesador de texto como el cuaderno de rayas que teníamos anteriormente. Utilizamos una hoja de cálculo como el cuaderno de cuadros que teníamos anteriormente. Y todavía los que tuvimos oportunidad, tal vez en la secundaria, de exponer, recuerden cómo hacíamos nuestras presentaciones. No sé si alguien, pues, amor, yo que ya estoy muy grande, ¿cómo hacíamos nuestras presentaciones? Colocamos unos acetatos, unas hojas transparentes que colocábamos sobre un proyector, ¿no? Que tenía una luz que proyectaba el acetato hacia una pantalla blanca. Era una presentación, pero hoy también eso ha evolucionado y hoy tenemos presentaciones electrónicas. Son herramientas que han ido evolucionando con el tiempo y que no podemos dejar de aprender a utilizar porque es parte del conocimiento, al menos que debemos tener hoy en día para poder estar a la par con toda la gente que va a competir con nosotros en algún momento por algún puesto, por lo que querramos, ¿no? Pero por lo menos tener el mismo conocimiento o eh, mejor, ¿no? Entonces, la idea es esa, que ustedes aprendan a manejar todas estas herramientas de forma que esté dentro de sus habilidades, dentro de sus conocimientos, el hecho de poder hacerlo. Entonces, esto es describir, ¿no? Colocar todas las operaciones. Establecer criterios, aquí como lo hemos visto, por ejemplo, cuando hablamos de inversión, ¿qué criterios debo considerar para elegir la mejor opción al invertir? Pero cuando hablo de elegir la mejor opción, significa la que me dé más, ¿no? ¿Qué criterios debo considerar para elegir el que me dé más inversión? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué debo considerar? Y aquí, obviamente, cuando conozco la inversión, voy a notar que en la fórmula existen algunos elementos que si yo le muevo, que si yo le quito, que si yo le pongo, van a obtener un resultado o un rendimiento mucho mayor. Entonces, la idea es eso. ¿Qué criterios de estos son importantes para obtener un rendimiento mucho mayor, un monto de rendimiento mucho mayor? Entonces, esos son los criterios cuantitativos y proponer conclusiones. Otro de los aspectos que he notado en estas actividades que han tenido la oportunidad de entregar es que cuando llegan las conclusiones, mayormente concluyen con aspectos que no tienen relación con el ejercicio que acabamos de realizar. Y la idea de las conclusiones es que las tenemos que obtener precisamente del ejercicio que acabamos de desarrollar. Ese ejercicio muestra algunas relaciones que existen. Ahorita, por ejemplo, que terminó la inversión entre el monto inicial de un producto y el monto final. ¿Por qué cambió el monto inicial de un producto? ¿Por qué cambió? ¿Por qué al final fue mayor? ¿Qué parte del crédito fue el que modificó ese monto? ¿Cómo puedo identificar ese aspecto que fue el que modifica estos importes, ¿no? Entonces, todas las conclusiones se obtienen a través del ejercicio que estamos realizando. Y muchas veces sí, pues con el fin
de que ya vimos, de vincular lo que aprendemos con nuestra vida cotidiana, pues ahí sí es donde podemos colocar algo de nuestra experiencia o algo que nosotros conozcamos, alguna estrategia, algo que me permita mejorar o pagar menos interés. Lo que yo hago, por ejemplo, cuando pago menos interés en un crédito, ¿no? Colocar una estrategia, una experiencia, algo que les ayude a ustedes a obtener un menor interés cuando compran a crédito, por ejemplo. Entonces, estas conclusiones se obtienen de ahí, del ejercicio que estamos realizando aquí. Cuando hicimos el ejercicio de los ratones, ¿de dónde obtuvimos la conclusión? Del ejercicio de los ratones. No hubo más. Cuando hicimos el ejercicio de migración, ¿de dónde obtuvimos las conclusiones? De la tabla de la migración que nos presentaron. Porque de ahí es donde tenemos que concluir, una vez que veamos los resultados, que analicemos el proceso, ahí es donde se tiene que concluir. Entonces, esta parte también son importantes, son los 3 aprendizajes esperados que vamos o con los que vamos a trabajar en esta segunda unidad, aunque ya lo habíamos visto. Hemos hablado acerca del crédito, el crédito que tiene una tasa de interés, recuerden, esta parte es importante porque es lo que modifica el monto que vamos a pagar al final, que puede ser bancario y que puede ser no bancario y que hay algo que se llama costo anual total. Es un indicador, o podríamos decir un poco más moderno, aunque ya lleva cierto tiempo de uso, un poco más moderno que la tasa de interés. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos a adquirir un crédito, no únicamente nos cobran la tasa de interés. ¿Qué cosas nos pueden cobrar en un crédito? A ver, ¿será que solo el interés? ¿Qué me dicen de los seguros? ¿Será que los cobran en un crédito? Bueno, sí te doy el crédito, pero te voy a cobrar un 10% anual y un seguro de vida. No. Aparte, sí te doy el crédito, te voy a cobrar el 10% de interés, el seguro de vida y aparte una comisión por apertura. Y aparte una comisión, la anualidad, exactamente. Son conceptos que nos cobran las instituciones bancarias adicionalmente al interés. Entonces, al final de cuentas, no es únicamente el costo del crédito, no es únicamente la tasa de interés. También incluye todos esos conceptos adicionales que nos van a cobrar. Y para eso se inventó el CAT, porque este incluye todos los costos adicionales, de forma que podamos compararlo. Aquí únicamente el interés, pero no nos muestra los demás costos. En cambio, aquí ya nos muestra todo lo que nos está cobrando el banco. Para comparar entonces y elegir la mejor opción, pues es más fácil o más eficiente hacerlo con el costo anual total, ¿no? Este es un recurso que también viene en la plataforma. Les invito a conocerlo porque hoy, si ustedes tienen una tarjeta de crédito o un préstamo bancario, allí en su estado de cuenta viene el costo anual total. ¿Cuánto les cuesta ese crédito a ustedes, ¿no? Revísenlo. Si no me creen, revisen su estado de cuenta para que vean que ahí viene cuánto les cuesta a través de esto que se llama costo anual total. Las tarjetas de crédito, hay tarjetas de crédito que oscilan entre el 80, 70%. Imagínense, si yo presto 10,000 pesos, al final del año voy a pagar alrededor de 8,000 pesos, más o menos. Es decir, casi lo mismo que preste. Bueno, ahora vamos a hablar del tema que estamos viendo, que es una inversión. Si ustedes ahorita tienen idea de lo que es una inversión, imagínense, o traten de encontrar lo que ustedes saben sobre lo que es una inversión y qué hay que considerar antes de elegir la mejor opción. Recuerden que estamos hablando de una inversión desde el punto de vista de la economía personal. ¿Cómo a ustedes les puede ayudar a invertir en algo para mejorar su economía personal? Vamos a hacer este ejercicio. A ver.
Copio. Listo, ahí lo tenemos. A ver, voy a pasarme aquí. Ah, ok, presente. Ah, ok, dos jugadores. Y que me llegó un mensaje. Sí, por favor, Itzel, entremos al enlace. Este es un cuestionario. Todo lo que les pregunto acá tienen los recursos de la semana. La idea es que ustedes se autoevalúen, que a través del cuestionario ustedes identifiquen algunos aspectos importantes de lo que es la inversión y que en caso de que no los identifiquen, eh, pues esto se convierte en un área de oportunidad, regresen a los recursos y fortalezcan lo que saben sobre la inversión. Ok, la primera pregunta dice, destinar cierta cantidad de dinero en la compra de algún producto, bien o servicio, del cual se espera que al paso de un tiempo reditúe en un beneficio, ¿es un crédito, un ahorro o una inversión? Muy bien, es una inversión. Fíjese que cuando tratamos de analizar algunos conceptos, hay que encontrar algunas palabras clave. Por ejemplo, en la inversión, ¿cuál es el objetivo de la inversión de acuerdo a, a la descripción? ¿Cuál es el objetivo de la inversión? A ver, aquí pueden contestarme en el chat. Si ustedes invierten, ¿cuál es el objetivo? Tener ganancias. Ajá, a ver, ¿quién dice algo diferente? Generar intereses. Ajá, muy bien, obtener intereses, claro que sí. Destinar cierta cantidad de dinero. Fíjate, Itzel, que ahí, si bien destinar cierta cantidad de dinero es la forma en la que invertimos, en sí no es el objetivo. El objetivo es, sí, tener ganancias. Nosotros vamos a invertir para tener ganancias, no hay más. Claro, para tener esas ganancias, pues necesitamos destinar una cantidad de dinero, la compra de algún producto, ¿no? Pero la, el objetivo principal de la inversión es obtener un rendimiento. Así que sí, aquí lo tenemos, reditúe un beneficio. O sea, ¿qué esperamos? Un beneficio. Vamos a comprar algo y esperamos que al pasar el tiempo, eso nos reditúe en un beneficio. Como cuando metemos nuestro dinero a una cuenta de inversión bancaria y esperamos que ese dinero se incremente. Claro, en un plazo que establezcamos con el banco. Vamos a ver la segunda pregunta. Los siguientes aspectos son los más importantes a considerar antes de realizar una inversión: el monto del crédito, la amortización, la tasa de inflación y rendimiento. ¿Cuál creen ustedes que es? O conforme a los recursos, ¿cuál es el que nos señala ahí? Que puede ser monto del crédito. No es el monto del crédito porque una inversión y un crédito son dos cosas diferentes. Un crédito es la adquisición de un producto en el cual nosotros vamos a pagar un interés, porque nos están dando dinero y nosotros vamos a pagar intereses. Entonces, lo que esperamos es pagar menos intereses. A diferencia del crédito, que es cierto, nosotros vamos a comprar algo
pero a nosotros nos van a pagar interés. Por ejemplo, un banco nos va a pagar interés por poner nuestro dinero en una cuenta de inversión. Nos dice, bueno, ok, porque pones tu dinero aquí, yo te voy a dar un 10, un 5, un 7% de interés anual. Entonces, si yo quiero obtener rendimientos, ¿cuál es la parte importante de la inversión que me da los rendimientos? ¿Cierto? Yo quiero obtener rendimientos, pero ¿qué parte de la inversión es la que genera el rendimiento en esta pregunta? La tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento es la que determina lo que yo voy a obtener por invertir mi dinero en esta inversión, ¿no? Vas a obtener el 5% anual. Ah, ok, por invertir 10,000 pesos, voy a obtener el 5% anual. Eso es el rendimiento que voy a obtener. La tasa de rendimiento es importante entonces saberla para que yo pueda analizarla, compararla y evaluar si es una de las opciones a considerar. Y la tasa de inflación, ahorita vamos a ver por qué es importante considerar la tasa de inflación. Ok, vamos a la tercera pregunta. Fíjense, se traduce en menor valor de la moneda y por ende menor posibilidad adquisitiva. ¿Cuál sería esta? ¿La inflación, tasa de interés o rendimiento? Ah, fíjense, aquí tuvo dividida la respuesta. Pero, ¿han oído hablar de lo que es la inflación ustedes? ¿Qué entienden por lo que es la inflación? A ver, ahí lo pueden comentar así, lo que ustedes entiendan. No tienen que colocar palabras técnicas ni buscadas en la red, lo que ustedes entiendan, porque recuerden que de ahí es donde nace el hecho de que lo que yo sé lo pueda complementar con lo que voy a aprender. El aumento del precio, ajá. Cuando los precios suben, muy bien. Algo que sube más de precio, claro que sí. Ahora, imagínense, aquí voy a abrir una hoja de cálculo. Imagínense que hoy tengo 100 pesos, ¿no? Y me alcanzan para 10 eh, galletas, ¿ok? En 2024. Pero voy en 2000, esos 100 pesos los guardo, imagínense, los guardo, porque no quiero gastarlos hoy. Y en 2025, con esos mismos 100 pesos voy, y ya solo me alcanzan para 8 galletas. ¿Por qué? Porque las galletas subieron de precio. A ese incremento de precios, como ustedes bien mencionan, se le llama inflación. Los productos suben de precio. Algunas veces de forma natural, otras veces no tanto, pero suben de precio. Ahora, con esos mismos 100 pesos que yo tenía, puedo comprar hoy menos. Perdió poder adquisitivo el dinero que yo tenía. Ahora imagínense cuando hablamos de ahorro. Si yo ahorro 10,000 pesos, durante todo este año los guardo, ¿qué va a pasar con mi dinero en un año? Si yo esos 10,000 pesos únicamente los guardo ahí bajo el colchón. ¿Qué pasa con esos 10,000 pesos? Como vimos en el ejemplo anterior, ¿qué va a pasar con mi ahorro? Si eso pasó, ¿va a tener un menor valor? Claro que sí, Itzel, va a perder su valor.
Entonces, bueno, lo que hay que considerar, de hecho, estas tienen un porcentaje y ese porcentaje es la inflación, ¿no? Pero es cierto, mis 10,000 pesos van a perder su valor, por lo que no me conviene dejarlo bajo el colchón, porque va a perder su valor. ¿Qué me conviene? Invertirlo. Invertirlo en un lugar donde me dé al menos un incremento para ayudarme a combatir esa pérdida de valor. Claro. En cambio, cuando invierto, voy a hacer que estos 10,000 pesos generen un rendimiento. Y ese rendimiento me va a ayudar a que mi dinero no pierda su valor. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. En este. Ok. Entonces, en esta respuesta es la inflación. Valor menor de la moneda y por ende menor posibilidad adquisitiva. Inflación. Ahí va. La cuarta. Es el resultado que indica la productividad sobre lo que se ha invertido y su relación con lo que cuesta y su utilidad. Indica la productividad, o sea, lo que produce, lo que se ha invertido y su relación con lo que cuesta. Crédito, rendimiento o inflación. Rendimiento, claro, aquí mismo lo dice. Indica la productividad sobre lo que se ha invertido. Lo que produce lo que se ha invertido, pues es rendimiento. Y la última, así un caso muy simple, facilito. Pedro invierte en un pagaré bancario que da 6% de interés anual. Fíjense, eso es lo que me da de rendimiento. Pero mi dinero o la inflación que se espera anual es del 8%. Pedro entonces gana 2%, pierde 2% o gana 6%. Pierde 2%. A ver, imagínense que lo que nosotros estimamos aquí que va a perder de dinero es del 8%. O sea, al final la inflación es del 8%. Y yo mi dinero lo voy a invertir, esos 10,000 pesos que no quiero que pierdan su valor, lo voy a invertir en un 6%. Sí observamos que lo que va a perder de valor el dinero es 8% y que yo únicamente voy a alcanzar a recuperar 6%, es decir, voy a estar perdiendo 2%. ¿Qué me conviene entonces en cuanto a la tasa de rendimiento? ¿Cuánto es lo menos que puedo pedir para rendimiento de mi inversión y que no pierda su valor? ¿Cuál es la tasa mínima entonces que debo pedir en una inversión en este caso? Porque 6% está perdiendo su valor. ¿Cuál es la tasa entonces que al menos debo tener para que no pierda estos 10,000 pesos su valor? Aquí hay que analizar, otra vez, hay que analizar el ejercicio. ¿Cuál es la tasa que yo debo pedir para no perder al menos el 8%? ¿No es cierto? Claro, la tasa que al menos yo debo tener en mi inversión es del 8%. Y de esta forma no gano ni pierdo. Claro que si el rendimiento es mayor, voy a ganar. Si el rendimiento sigue siendo mayor, voy a ganar, a menos que la inversión, que la inflación cambie.
Ok, fíjense. Entonces, si la inflación, aquí fíjense, si el rendimiento es del 12% y la inflación es del 14%, ¿cuál es el resultado? ¿Pierdo o gano? Pierde. Pero ahora, si obtengo un rendimiento del 15%, ¿cuál es el resultado? ¿Pierdo o gano? Entonces, si nos damos cuenta, por eso es importante comparar al menos estos dos criterios, la inflación y el rendimiento, porque de ahí depende si gano o pierdo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí identificamos cómo hay que buscar ganar siempre más que la inflación para que nuestro dinero no pierda su valor. O sea, si tienen alguna duda, con mucho gusto. Ok, Itzel dice que no. Bueno, vamos a continuar en lo que los demás. Ah, muy bien, Fabiola. Ok, correcto. Bueno, esta fue la última pregunta. La idea de la presentación es únicamente que ustedes identifiquen qué tanto han podido comprender de los conceptos que van a ser de utilidad para realizar las actividades. Si identifican que algunos conceptos les cuesta trabajo, es que necesitan regresar a los recursos y diseñar alguna estrategia de estas de aprendizaje, ¿no? Como ya les comentó, un cuadro sinóptico, algo que les ayude a ustedes a mejorar la comprensión de los contenidos. Aprender no es un proceso lineal. Hay que estar siempre identificando qué partes de ese proceso tenemos que mejorar. A lo mejor dedicarle un poquito más de tiempo, a lo mejor utilizar alguna herramienta educativa, de aprendizaje. A veces hay que preguntar también, por eso estamos asesores virtuales, para que en caso de que ustedes identifiquen que algo definitivamente ya lo trataron de identificar y no han podido, bueno, recurren, a lo mejor les recomendamos algo para que ustedes mejoren en ese aspecto, ¿no? Pero en esta parte del proceso de aprendizaje que ustedes tienen que fortalecer, siempre es importante identificar qué partes puedo mejorar. Bueno, entonces regresamos a esto. En conclusión, ¿qué es la inversión? Es destinar cierta cantidad de dinero en la compra de algún producto, bien o servicio del cual se espera que al paso de un tiempo reditúe un beneficio o una ganancia. ¿Qué esperamos con invertir? Ganar, obtener un rendimiento. Eso es lo que queremos. Y es necesario considerar aspectos como los ingresos, los egresos, las metas u objetivos, los impuestos, las ganancias, el rendimiento, la tasa de inflación, entre otros. Entonces, se dan cuenta, todos estos aspectos son importantes. De estos yo elegí dos para poder compararlos, ¿no? Sin embargo, existen otros aspectos que limitan el monto de lo que vayamos a invertir al final por una inversión. Entonces, por eso se convierten también en aspectos importantes que hay que considerar antes de invertir. Y las inversiones pueden ser bancarias o no bancarias. Aquí vamos a ser eh, un poco más precisos en este ejercicio que vamos a diseñar. Vamos a hablar sobre una inversión bancaria. Ustedes en su actividad tienen dos inversiones, una bancaria y una no bancaria. Entonces, para ahí nada más para que sepan. Ahora vamos a lograr establecer criterios de economía básica y en función de ellos determina cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Imagínense que estamos en un caso como el de Juan. Juan ahorra durante todo 2022 la cantidad de 23,000 pesos y quiere saber dónde le conviene dejarlos por todo el 2023. Sus opciones son una cuenta bancaria de ahorros que le ofrece una tasa de rendimiento del 2% anual o en CETES. ¿Cuánto es lo que obtendría y cuál es la mejor opción? Entonces, ya sí, con esta
información que nos dan, podemos determinar cuánto es lo que obtendría Juan. ¿Cuál de estas opciones que tiene le recomiendan a Juan? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos están pidiendo acá? A ver, imagínense que ustedes ahorraron 23,000 pesos. Imagínense, hay que ponernos también en la situación como si nosotros fuéramos las personas que estamos en este dilema. Ahorramos 23,000 pesos y queremos invertirlos. Y me dan una opción, una cuenta de ahorros. Oye, ¿por qué no lo metes en una cuenta de ahorros? ¿Qué es lo primero que preguntarían cuando les dan esta opción? ¿Cuánto dinero voy a generar, no? Pero eso no lo sabemos aún. Para poder determinar cuál es el dinero que vamos a generar, ¿qué necesitamos? Necesitamos algo particularmente. ¿Qué necesitamos conocer? Los intereses un poquito más específico, porque los intereses se obtienen a través de multiplicar el monto por algo. El rendimiento, la tasa de rendimiento. Oye, ¿y cuál es la tasa de rendimiento que me da esa cuenta bancaria? Es lo que debemos preguntar. ¿Cuál es la tasa de rendimiento que me da? Ah, muy bien, te da un 2% anual. ¿Ok? Hasta ahí ya tenemos información. Y viene otro compañero y nos dice, oye, Itzel, ¿y por qué mejor no lo metes en CETES? ¿Qué le preguntarías al compañero? O Fabiola, Fabiola, inviértelo en CETES. ¿Cuál es la tasa de rendimiento? Claro que sí. ¿Para qué? ¿Para qué quiero saber la tasa de rendimiento? Pues para comparar. Ah, este me ofrece 2% anual, ya lo sé. ¿Cuánto me ofrece CETES? No lo sé, pero lo podemos averiguar. Y entonces tenemos algo que se llama CETES Directo, que es una página del gobierno federal que administra Nacional Financiera, en donde uno puede invertir. Y aquí donde puedo ver la tasa de rendimiento. A ver, ¿quién lo identifica? Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde busco información sobre la tasa de rendimiento que me ofrece CETES? Fíjense, aquí nos habla, a ver, no sé si alguien, en este banner que aparece acá, nos aparecen todos los títulos que comercializa esta página. Y aquí, fíjense, empieza a aparecer esto que dice CETES a un mes. ¿Cuánto me da CETES a un mes? CETES a 3 meses. CETES a 6 meses. CETES a un año. ¿Y a cuánto tiempo lo quiere invertir Juan? A un año. Entonces, ¿cuál es el rendimiento a un año?
Porque no han visto la presentación. Pero bueno, fíjense, en este banner que nos aparece aquí, empezamos a ver, este es un título que no es CETES, pero aquí empiezan a aparecer CETES a un mes, CETES a 3 meses, CETES a 6 meses. Yo lo quiero invertir a un año. ¿Cuál es la tasa de rendimiento en el tiempo que yo quiero invertir los 23,000 pesos? 10,20%, fíjense. Ya sé cuánto entonces me da la cuenta de ahorro, 2%. Y CETES me da a un año 10,20%. De ahí en fuera, ¿cuál es la mejor opción? ¿CETES o la cuenta de ahorro? Con ese puro dato, con ese puro criterio. CETES, ¿por qué? Porque da un mayor incremento, porque da una mayor tasa de rendimiento. Claro, su tasa de rendimiento es mayor. Yo no invertiría en 2% porque es mucho menor. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y la inflación? ¿Dónde la vemos? Pues también existen algunas páginas que nos hablan sobre la inflación, como esta, que de enero del 2023 a diciembre del 2023 me dice, hubo una inflación del 3,96%. Entonces, ya sé que voy a invertir en CETES. Ay, entonces, ¿cuál es la inflación que va a haber en 2023? Bueno, considerando que estemos en 2022, ¿cuál es la inflación que habría? 3,96. Vamos a colocarlo aquí, 3,96%. ¿Y cuál es el rendimiento que me genera CETES? 10,20. Entonces, ¿gano o pierdo? Aquí está. Gana, ¿cuánto gano? El 6,24. Entonces sí me conviene invertir en CETES. ¿Por qué? Porque me da más que la cuenta de ahorros y porque me da más que el valor de la inflación. Entonces me conviene invertir en CETES por esas dos razones. ¿Hasta ahí estamos claros?
Ok. Pero nos falta responder a una pregunta. ¿Cuánto es lo que obtendría? Bueno, hay modelos matemáticos que nos ayudan a determinar cuánto es lo que obtendríamos. Pero vamos a utilizar, así como ustedes van a utilizar en una de sus actividades, van a utilizar un simulador. Nosotros también aquí podemos hacerlo en una calculadora. De hecho, aquí donde estábamos en CETES, aquí está, calculadora. Podemos entrar acá, calculadora, y entramos. Entonces, esta es una calculadora. En lugar de hacer las operaciones manualmente, podemos ingresar a esta calculadora que está diseñada precisamente por la empresa para que nosotros de alguna forma hagamos una proyección de lo que obtendríamos en caso de invertir aquí. Entonces, nosotros le colocamos los 23,000 pesos que tenemos invertidos y seleccionamos el plazo, es decir, el tiempo en el que queremos que esos 23,000 pesos permanezcan invertidos, en este caso, un año. Y fíjense, ahí están los resultados. ¿Vieron qué facilito lo hace la calculadora? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ya que no hicimos las operaciones matemáticas, la importancia de analizar los resultados que nos está generando esta calculadora, porque la calculadora es automática. Lo que le coloquemos lo determina. Si lo colocamos mal, pues la calculadora va a determinar con esos datos que le coloquemos. Por ejemplo, si en lugar de colocarle 23,000, le colocamos 2,300 y no nos percatamos, nos va a dar un resultado correcto para la calculadora, pero incorrecto para el análisis que vamos a desarrollar, porque no es el monto que queremos determinar. Entonces, por ahí es importante tener cuidado cuando desarrollemos, no únicamente en calculadoras, sino también en operaciones matemáticas, o sea, las manuales, porque un error en el análisis, en el procedimiento, puede dar un error en el análisis. 23,000 pesos. Entonces aquí ya conocemos la tasa bruta de CETES, es esta. ¿Cuánto entonces es lo que obtendríamos de interés por invertir en CETES en un año los 23,000 pesos? Aquí, ustedes analicen, aquí está todo. Por eso les digo, nosotros tenemos que analizar el ejercicio que estamos realizando, no podemos analizar otra cosa, porque la idea es que obtengamos conclusiones de lo que estamos desarrollando. Entonces, ¿cuánto es lo que obtendríamos el monto de interés? Ya sabemos que nos va a dar un interés del 10,20, una tasa de rendimiento del 10,20%. Pero ¿eso cuánto es? ¿Cuánto es en un año el monto de invertir 23,000 pesos a una tasa del 10,20%? A ver, ustedes lo identifican acá. Recuerden, estamos analizando los resultados. 114, no. A ver, ¿quién tiene otra respuesta? 2,377, exactamente. Aquí lo dice, fíjense. Interés bruto, 2,377. Ahorita vamos a ver, eso que mencionaste, Adelina, también es importante, pero en otro sentido. Aquí únicamente es que cuando nosotros, los CETES tienen un precio, y si nosotros invertimos 23,000 pesos, nos dicen, oye, con esos 23,000 pesos te alcanzan para este número de títulos de CETES, porque tienen un precio. Y tienes un cambio. Con ese cambio te voy a dar estos otros 3 títulos con el dinero que ya no te alcanza para CETES, para cerrar estos 23,000 pesos. Imagínense, la tasa de rendimiento es inclusive mayor.
Y por eso aquí me aparece, lo que invertí en CETES es esto, 2.537 títulos que se convierten en 22.992 pesos. Y me quedaron 6 pesos que ya no me alcanzaron para un CETE, pero la inversión me dice, bueno, estos te lo voy a poner aquí, que son un poquito más barato y es para lo que te alcanza. Aquí me dice, tu interés en CETES te genera esto y tu interés en los otros títulos te genera esto. Y tienes un cambio aún así que ya no te alcanzó ni para uno ni para otro. Este monto son los impuestos. Por ganar 2.377.78 más los 71 pesos, yo o me van a quitar, me van a cobrar de impuestos 114.96, es decir, no voy a recibir los 2.377 más los .71, voy a recibir menos porque el gobierno me va a quitar vía impuestos 114 pesos. Entonces, como lo vimos acá, fíjense, ya coincide con lo que dicen los recursos. Que es necesario considerar los impuestos, ¿no? Entre otros que hemos visto. Porque eso disminuye el monto de lo que obtendría. Es decir, no lo voy a obtener todo, me van a quitar esta cantidad. Y al final voy a obtener esta cantidad, 25.263 pesos. ¿Alguna duda? Identificamos, fíjense, lo primero que buscamos información. Muchas veces tenemos situaciones que no sabemos dónde invertir y es necesario buscar información, pero información de fuentes confiables, porque cuando hablamos de dinero no podemos irnos a cualquier fuente a buscar información. Entonces aquí utilizamos la página de CETIS y la página del INEGI. Número dos, identificamos lo que quería Juan. Quiere invertir en un año. Identificamos que efectivamente invertir en CETES es la mejor opción. No pierde dinero su valor y tiene una tasa de rendimiento mucho mayor que la otra opción que tenía. Y ahora esto es lo que le vamos a decir. ¿Cuánto es lo que vas a obtener? Esta cantidad. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Algo que quieran. Recuerden, no se trata de mecanizar. Aquí únicamente les doy elementos que ustedes van a utilizar de alguna forma, algunos sí, algunos no, para hacer su actividad. De lo que ustedes identifiquen en la actividad, algunas de estas partes les van a ser de gran utilidad, otras les va a servir de conocimiento. Sí, Itzel, claro, dime, ¿cuál es la duda? Les van a les servir de conocimiento, incrementar lo que saben, porque cuando hablamos de inversión, aquí únicamente, por ejemplo, en el ejercicio presentamos algunas partes, pero existen otras que les va a ayudar a ustedes a identificarlas. A ver, en lo que esperamos que entre Itzel. ¿Los demás tienen alguna duda? Si identificamos cómo la tasa de rendimiento es importante, identificamos cuál es el objetivo de la inversión, identificamos que existen algunos simuladores que nos ayudan a obtener el monto, identificamos algunos criterios importantes para elegir la mejor opción al invertir. Entonces, eso es sobre lo que van a recapitular nuevamente. Bueno, en lo que dice, mm, bueno, estamos esperando nada más que Itzel nos comente su duda para ver,
Sí, puedes basarte en las preguntas que tenemos aquí. Recuerde que la idea de las conclusiones es que ustedes identifiquen con claridad cada una de las actividades en la primera semana. En lo que respecta a la unidad número 2, hay que identificar con claridad qué es un crédito. ¿Qué aspectos del crédito son importantes conocer porque modifican el monto de lo que vamos a pagar al final? ¿Ok? Particularmente en el crédito nos referimos a una, que era la tasa de interés. Aquí igual lo mismo en la inversión. Hay que identificar con claridad el objetivo de una inversión, cuáles son esos elementos que componen una inversión y para qué me sirve la inversión, ¿no? O sea, cómo la puedo utilizar en mi vida cotidiana o cómo la he utilizado o qué aspectos o qué estrategias puedo diseñar una vez que conozca los elementos que componen la inversión para mejorar el incremento del rendimiento. Lo mismo en el ahorro. En el ahorro, ahí analizamos una tabla y de esa tabla nosotros vamos a diseñar estrategias para mejorar o incrementar el ahorro. Pero todo esto es importante, conocer con claridad lo que es un crédito, lo que es una inversión, lo que es un ahorro. ¿Por qué se miden? ¿Por qué es importante medirlo? ¿Por qué medirlos nos ayuda a mejorar nuestras finanzas personales? ¿Y qué estrategias podemos diseñar basados en el procedimiento, conocer el procedimiento y los resultados que podamos obtener? Entonces, básicamente es eso, tratar de vincularlo con nuestra vida cotidiana. Pero sí, importantísimo, porque a veces confundimos lo que es el crédito con la inversión o en la conclusión hablamos sobre algunos aspectos que no tienen relación. Por eso les repito nuevamente, lean la actividad, analicen lo que están haciendo, analicen los resultados, de qué trata la actividad, porque a veces pues la actividad tiene un tema particular, inversión, crédito, ahorro. ¿Qué es la inversión? ¿Qué es el crédito? ¿Qué es el ahorro? ¿Cómo se mide? Porque es importante medirlo, cómo me ayuda el resultado a mejorar ese indicador. Si obtengo un 5 en mi ahorro, ¿eso qué significa? ¿Cómo puedo convertir ese 5 en 6 o en 7 o en 8? ¿O cómo puedo convertirlo en 4, en 3, en 2? Esa es la idea con estos temas, ¿no? Entonces, por ahí, en las conclusiones, más o menos por ahí váyanse, en este sentido. Bueno, si no hay más dudas, nos pasamos a retirar. Pues que tengan una excelente noche y nos vemos el día viernes a la misma hora. Cualquier duda que tengan, recuerden, pueden comunicarse conmigo por el correo institucional o por el mensajero de la plataforma. Nos vemos.